about the presence of God. Este es un tema muy profundo This is a very deep y vamos a estar message. compartiéndoles And we're going to be sharing el Dios omnipresente. about the omnipresent God. Diga conmigo, Dios omnipresente. Say with me, the omnipresent God. Dios es un Dios omnipresente. God is an ¿Y omnipresent. qué es un Dios omnipresente? And what is it? Es uno de los atributos de Dios, It's an attribute of God, que Dios está en todo lugar. that God is in every ¿Cuántos place. saben eso? How many of you know that? Dios está en todo lugar. He's in all places. Dice la Escritura, And in Scripture it Proverbios says, 15:3. in Proverbs 15:3, Vamos a ir a Proverbios 15:3. Proverbs 15:3, Los ojos de Jehová están en todo lugar. the eyes of the Lord in every place. ¿Dónde están los ojos de Jehová? Where are the eyes of the En Lord? todo lugar. In every place. Mirando a los malos y a los buenos. Beholding the evil and the good. Dios está en todo lugar. God is in every place. Sobre los malos, sobre los buenos, Over the good, over the sobre bad. aquellos que le buscan, sobre aquellos que no le For buscan. those who seek Him and who Él those hace who salir don't. el sol sobre todos. He brings the sun on everybody. Pero no en todos Dios se manifiesta. But not in everybody does God manifest. Hay muchos lugares There's many places que dicen que tienen a Dios, that say to have God, pero no hay una manifestación de Dios. but there's not a manifestation of God. Lo que marca la diferencia What makes a difference es cuando un hombre y una mujer, when a man or a woman, cuando una iglesia when a church, realmente está la presencia de Dios. truly the presence Hay of God muchas is there. iglesias There's many churches alrededor del mundo, around the world, pero Dios ya no está ahí. but God is no longer there. Su presencia ya no está ahí. His presence is Porque there ya no es Dios el que está ahí. because it's not God who is there. Ahora es la agenda humana, It's the human agenda. la agenda del hombre. The men's agenda. Dios está en todo lugar, God is in every pero place. Dios no se manifiesta en todo He lugar. does not manifest in every place. Por eso Dios es un Dios omnipresente. That's why God is an omnipresent Él está God. en todo lugar He's in all places. y Dios quiere manifestar su presencia. And He wants to manifest His Su presencia es real. His presence is real. ¿Cuántos saben que su presencia es real? How many of you know that His presence is real? ¿Cómo nosotros sabemos que está la presencia de Dios? How do we know that the presence of God is present? Quiero compartirle unos versos I'm going to share with you some verses en el libro de Jeremías, in the book of Jeremiah, capítulo 23, book 23, verso 21 verse 21 y verso 22. to 22nd. Estos versos hablan, These verses talk, Dios hablando God speaking acerca de los falsos profetas, about the false prophets, los falsos maestros, the false teachers, falsos the cristianos, false Christians, podríamos decir falsas iglesias, fake churches as well, donde no está la presencia de Dios. where the presence of God is not Y mire, there. escuche lo que dice, And look what it says. Dios refiriéndose a ellos, God referring to them. no envié yo a aquellos profetas, I've not sent these prophets, pero ellos corrían, yet they ran. yo no les hablé, I have not spoken, mas ellos profetizaban. yet they prophesied. Dios comienza a decir God begins to say que ellos comenzaron a hacer cosas that they began to do things donde Dios no estaba, where God was not donde there, Dios no moraba, where God was not donde abiding, Dios no se movía. where God was not moving. Dios comenzó a decir, And God yo no started estaba en saying, esas palabras, I was not in those yo no words, estaba en esas profecías. and I was not in those prophecies. Escuche lo que dice el verso 2. And what this following verse Pero says. si ellos hubieran estado donde, But if they had stood where, en mi secreto, in my counsel, habrían hecho oír mis palabras it had caused my people to hear my a mi words pueblo to my people, y lo habrían hecho volver de su mal camino and they would turn from their evil way y de la maldad de sus obras. and from the evil of their doings. Entonces Dios está diciendo, And then si God is ellos saying, hubiesen estado en mi secreto, if they were in my secret si ellos place, me hubiesen buscado, if they had seeked si me, ellos hubiesen provocado que mi presencia se they manifestara, had provoked my manifestation of my presence, ellos hubieran hecho they would have done que el corazón del pueblo se volviera a mí, the people's heart to turn back que to el que me. estaba caído se levantara, From the one who was que el que fallen to get estaba back up. oprimido fuera liberado, For the one who was que el que oppressed to be estuviera delivered. enfermo fuera And sanado. for the who is sick to be healed. Pero no me buscaron en lo secreto. But they seek me not in the secret En place. pocas palabras, lo que Dios está diciendo, In other words, what he's saying, hay un mensaje there's a message que lleva el mensaje de Dios, that is the message of God. pero Dios no está en el mensaje. But God is not in No the sé si está message. entendiendo. I don't know if you're understanding. Ellos hablaban el mensaje de Dios, They
spoke the presence of, Pero the la of God, presencia de Dios no estaba en ese mensaje. but the presence of God was not in the message. La Biblia dice And the Bible says en el verso siguiente, in the following verse, de ahí de Jeremías, el verso 24. verse 24, Ahí no, ahí el 23. Yo soy Dios de cerca, I am a God solamente, close, only, dice Jehová, says the Lord, y no Dios de muy lejos. and not a God of far off. Verso siguiente, In the following verse, el 24. ¿Se ocultará alguno de Jehová can any hide himself from the Lord en escondrijos in secret places, que yo no lo vea? that I shall not see him? ¿No lleno, dice Jehová, el cielo y la tierra? Should I not feel heaven En pocas and earth? palabras, nadie se puede esconder de Dios. In other words, no one can hide from O sea, God. lo que Dios está diciendo que Él está en todo lugar, What God is saying that He's in every pero place. Él no se manifiesta en todo lugar. He does not manifest Muchos in every pueden place. hablar la palabra de Many Dios, can speak the word pero of God, su presencia no está en esa but palabra. the presence is just not No sé in si those está entendiendo words. eso. And I don't know if you're understanding ¿Qué es God. lo que diferencia lo verdadero de lo falso? What makes it different from the true and De the lo que false? realmente es Dios. What's truly God No es el gran mensaje, is not the great no es message. la gran transformación. It's not the great transformation. Dios lo está diciendo. God is saying Estos falsos profetas these false profetizaban, prophets hablaban de parte de Dios, They spoke on behalf traían of God. mensajes, They brought a pero los message. mensajes But the message no provocaban nada en la vida de las personas. provoked nothing in the people's El life. verdadero mensaje The true que message tiene la presencia de Dios that has the presence of va a God libertar al cautivo, shall liberate va a the salvar captive, al perdido, will save the va a sanar lost, al enfermo, is gonna heal va a the restaurar el hogar, is gonna va a restore the levantar a home, los caídos. is gonna lift up Ese the es el fallen. mensaje That is the donde está la message. presencia de Dios. Where the presence of God is there. Pero el mensaje que estos profetas But hablaban the message these prophets era un spoke, mensaje que no hacía nada. that did absolutely nothing. La gente no cambiaba, People did not la gente change. seguía igual. They were the same. No habían cambios en su vida. There were no changes in Pero their cuando life. la presencia de Dios está en un lugar, When the presence cuando of la God is in a presencia de Dios se place, manifiesta, manifested, Dios está diciendo, God is saying, yo soy el Dios que todo lo llena. I'm the one who feels everything. Pero en los mensajes de ellos But in the messages of them, no estaba la presencia de Dios. the presence was not there. Entonces la gente no cambiaba, People did not la gente change. seguía igual. They remained the same. Dice la Escritura, And the scripture says en uno de los Salmos, in one of the Psalms, capítulo 34, verso 18. 34:18, Salmos 34, verso 18. Psalms 34:18, Dice, and it says, cercano está Jehová a quienes, a los quebrantados de the corazón, Lord is close to the broken salva a hearted los constrictos de and the espíritu. contrite in spirit. ¿Dónde está Jehová cerca Where de is quienes? the Lord close to? De los corazones The quebrantados, heartbroken, del corazón constricto. the contrite heart. ¿Sabe a quién Dios va a saciar? You know who God is going to satisfy? Alguien que tiene hambre de Él, Someone who's hungry alguien for que him. lo anhela, Someone who alguien longs que for quiere him. cambiar, Who wants alguien to que quiere change. ser diferente, Who wants to be alguien que quiere ser different. transformado. Who wants to be Es ahí donde transformed. Dios se That is where manifiesta. God manifests. Pero donde hay indiferencia, When there's indifference, donde hay frialdad espiritual, when there's cold hearts, donde no hay hambre y sed de When there's justicia, not hunger, ahí no thirst for está Dios. justice, God is not there. ahí no está el Señor. God is not there. Dice la Escritura And scripture says que Él está cerca del quebrantado de He is corazón, close to the brokenhearted. que Él está cerca He is close de aquel constricto de to espíritu. the contrite spirit. Él está cerca de él. He is close to them. Otro salmo que quiero leerle And another psalm that I want to read es Isaías 57:15. Isaiah 57:15. Dice, And it porque says, así dijo el alto y el sublime, For el this que is- habita en la eternidad For it said the high and lofty y one, the one cuyo that lives in nombre eternity, es el santo. whose name is holy. Yo habito en la altura y en la santidad, I dwell in the high and holy place. y con el quebrantado y humilde de with espíritu, the contrite and humble in spirit. para hacer vivir el espíritu de los humildes to revive the y spirit para of the humble vivificar el corazón de los and to quebrantados. revive the heart of the contrite Entonces, ones. Dios está diciendo claramente God is clearly saying dónde Él habita, where He abides, dónde Él se manifiesta, where He manifests, dónde Él se encuentra. where He is found, Con el quebrantado de qué? where the broken De corazón. hearted. Dice la palabra que Dios mira de lejos al altivo, The word says He looks from afar, pero ve de cerca a quién? but He sees al humilde, close
the humble, aquel que reconoce sus errores, the one who recognizes aquel que their reconoce errors, sus faltas. their faults. Esa fue la gran diferencia entre Judas y Pedro. That was the difference between Judas and Judas Peter. entregó al maestro Judas gave up the master, y se sintió remordimiento, and he felt bad. un sentimiento de culpa, Le fallé a Dios, I felt God. lo traicioné, I betrayed lo him. vendí, I lo gave him entregué. up. I surrendered him. quiso arreglar el problema, He tried to fix the pero problem, terminó quitándose la vida. but he fixed by taking Pero his ¿qué own sucede life. con Pedro? But what happens with Peter? Y lo que sucede con Pedro, What happens with Peter? que Pedro reconoció su falta That he recognized y al his final le faults. dijo, maestro, He said, "Teacher, tú lo sabes todo, you know all things. tú conoces todo, You know all yo no sé things. nada, I know nothing. tú eres el que lo sabes todo You know all y te things. amo con todo mi And corazón I love you with y all te my amo con heart. toda mi fuerza And I love you with y all te my amo con toda strength. mi mente". And with all Y my Pedro se mind. convirtió en el pastor de la iglesia And primitiva. Peter became the pastor of the primitive church. Lo reconoció, He recognized, reconoció sus faltas y he sus recognized errores. his faults and Lo mismo le errors. sucedió a Saúl y a David. The same happened to Saul and Si usted David. va a la palabra, usted se va a dar cuenta que David hizo peores cosas que las que Saúl hizo. David did far more worse things than Saul did. Pero la gran diferencia, ¿sabe cuál fue? But the big difference is what? Que Saúl desobedeció a Dios Saul was disobedient to y God. no quiso reconocer sus faltas. He didn't want to recognize Dios his le faults. dijo, tú no puedes ofrecer The sacrificio. Lord said, you cannot Tienes offer que esperar. sacrifice. You have to wait. Pero vino el pueblo, But the people vino la came, gente que estaba a su alrededor, and the people who surrounded los him malos came, consejeros. the bad ¿Cuántos saben que hay counsel. malos How consejeros? many know there's bad counsel? Hay malos consejeros. There's bad Hay counsel consejeros que te apartan realmente de la presencia de that Dios. keep you apart from the presence Hay of consejeros God, que envenenan tu corazón. that makes, Y your eso fue heart lo que hicieron con vile. Saúl. And that's what happened with Le Saul. envenenaron el corazón. They made his heart vile. Y vino Saúl y dijo, no, yo lo voy a ofrecer. And Saul said, I'm going to Y give llega up el the sacrifice. profeta And the prophet comes. Y le dice, ¿qué es lo que has hecho? What have you done? Locamente has hecho. Crazy thing you've Y done. por cuanto has desobedecido a And Dios because you've been disobedient to God, y no has guardado su and palabra, you've not kept his word, Dios levantará un hombre conforme a su corazón. God will arise a man que according to his reinará heart, sobre Israel. who will reign over his Y kingdom. Dios levantó a David. And he arose Y usted va a ver la historia entre ellos dos. And you'll see the story between them. David hizo peores cosas. David did far more worse Pero ¿sabe things. cuál fue la diferencia? But the difference Que was Saúl nunca reconoció sus errores. Saul never recognized his Cuando el errors. profeta lo confrontó, When the prophet no es confronted que him, la gente que estaba a mi alrededor, me dieron malos consejos. oh, the people around me gave me bad counsel. Esos son los culpables. They're the ones Él at nunca fault. reconoció su falta. He never recognized his own fault. Pero David But David le dijo a Dios, told God, devuélveme el gozo de la give salvación. back me the joy Yo of salvation. quiero tu presencia. I want your No presence. apartes tu Santo Espíritu. Don't keep away your Holy Me Spirit. arrepiento de mi falta y mi I pecado. repent of my wrongs Y eso es lo and que my marcó la sins. diferencia entre ellos dos. And that was the En el difference Antiguo between them. Testamento, In the Old como en el Nuevo Testament, Testamento, like in the New Pedro y Testament, Judas, and Peter and Judas. hombres que reconocieron sus errores, sus Men who faltas, recognized the sus errors and the equivocaciones, faults and the vinieron wrongdoings, ante Dios and came y le before dijeron God. a Dios, Dios, He yo said, reconozco God, I que tú eres mi recognize Padre, that you are my que tú eres Father, mi Dios, that you are my podrás God. tener experiencia, I can have podrás tener experience, I capacidades, have podrás tener capacity, una trayectoria a ministerial, trajectory, pero tú lo ministry, sabes todo, but you know Señor. all things, God. Y me rindo a ti, Señor. And I surrender to you. Con los humildes está el Señor. He's with the humble. Escuche, And listen, hay una historia en la Biblia, there's a story in the hablando Bible, Dios acerca de los profetas God speaking about the que leía prophets, anteriormente. that I was speaking about earlier. El mensaje de estos falsos profetas The message of the false prophets no producía nada, produced nothing porque Dios no estaba ahí. because God was not Su there. presencia no estaba en ese mensaje. His presence was not Aunque in ellos that venían y message. decían, dice el Señor. Even though they said, the Lord said, Y el Señor decía, yo nunca he dicho nada. the Lord would say, I said nothing. Dios me dio un sueño. God gave me a dream. Y Dios nunca les había dado nada. And God had given them nothing. Entonces, Then, esos mensajes no hacían nada en el pueblo. those messages did nothing to the Entonces, people. Dios les está diciendo, si ustedes They're hubieran saying, estado conmigo If you were with me en lo secreto, in the secret hubieran place, buscado mi you presencia, would seek my presence, entonces el mensaje que ustedes estaban dándole a la then gente, the message you were giving the people, ese mensaje cambiaría that message would change el rumbo de cada uno de ellos. the route of every single Entonces, one of usted them. se puede dar cuenta, And you can notice hay mensajes que no hacen nada there's messages that do nothing porque Dios no está ahí.
Because God is not El there. verdadero mensaje, The true message ese es el mensaje que transforma y que cambia. is the message that changes Por and eso transforms. Pablo dijo, And that's why mi Paul mensaje said, my no es con message sabiduría humana. is not with human En pocas wisdom. palabras, In Pablo era el other hombre más words, preparado. He was the most prepared man. Era el hombre más He inteligente. was the most intelligent man. Pero él dijo, mi mensaje no es con sabiduría But he humana. said, my message is not No with es men con wisdom, pensamientos humanos. not human No es con thoughts, psicología, with sino es con psychology, demostraciones del but it poder was de a Dios. demonstration Lo of que God. Pablo está diciendo, What Paul lo is que saying, transforma, lo que what cambia transforms la and vida de un changes hombre y una a mujer people's es un living life mensaje is a donde está la message presencia where del the Señor, presence of donde God está is el there, poder de Dios. where the power Eso es is lo que there. cambia. That's what Eso puede changes. cambiar una familia, That can change puede a family. restaurar la vida de That un can hombre. restore El a mensaje. family, a message, Y no sucedía nada. and nothing would change. Pero un día viene Dios, le habla a Ezequiel And then he talks to Ezekiel y le one dice a time, Ezequiel, ven para acá. and he said, Ezekiel, come here. Ezequiel capítulo 37. Ezekiel 37. Ezequiel 37. Ezekiel 37. Dios le habla al profeta y le dice, te voy a llevar He speaks to the prophet and he says, I'm going to take a un you lugar to a place, y quiero que camines en medio de ese lugar. and I want you to walk in the midst of this Era place. un valle lleno de huesos secos. It was a valley full of dry ¿Sabe lo que bones. había ahí? Muerte. You know what was there? Death. Ahí no había nada de vida. There was no life. Ahí nadie respiraba. No one would breathe there. Hogares destruidos, Destroyed homes. hombres atados, Men binded. mujeres atadas, Women who were binded. familias completamente desintegradas, Family who were not together. personas con ataduras. People who were in chains. Lo que había ahí era muerte, una mortandad. That was just death. Y dice la Biblia And the Bible que Dios says lleva a este hombre that he takes this y le man, dice que la mano de Jehová vino a mí the Lord of the y lo llevó en el Lord came to me espíritu and took him by the Spirit. y me puso en medio de un valle que estaba lleno de And huesos. he put me in a valley filled of dry bones. Dice el verso siguiente, And the following verse says, y me hizo pasar cerca de ellos and I was close to por them, todos en derredor. all around Y me. he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, And there was many in the valley, y por cierto secos en gran manera. and they were dry in a great manner. Verso siguiente, In the following y me verse, dijo, and he said, hijo de hombre, man, son of ¿vivirán man, estos huesos? shall these bones come to life? Y dije, Señor Jehová, And I said, Lord, tú lo sabes. you know it. Era un profeta, He was a prophet. era un mensajero de He was Dios a messenger of God. que oía audiblemente la voz de Who Dios, heard audibly the voice que of tenía God. sueños, Who had que tenía dreams, visiones, who had visions, donde Dios lo llevaba en espíritu. He take them by spirit, Y Dios lo lleva a ese lugar and he takes them to this place. y comienza a caminar And he begins to y walk. comienza a ver los hogares He begins to destruidos, see destroyed homes, jóvenes metidos en la droga, youth and drugs, personas sin esperanza, people without hope, personas desahuciadas, people that were dead. y él comienza a caminar entre medio de ellos. And he begins to walk Y in the después middle de of haber them. dado el recorrido, And after walking through el them, tour que Dios le dio por en medio and de after ellos, the tour he gave, Dios le habla y Dios le dice, and God speaks and says, te voy a hacer una pregunta. I'm going to ask you a question. ¿Crees tú Do you believe que estos huesos pueden vivir? that these bones can come back to ¿Crees life? tú que puede suceder algo en la vida de ellos? Like something can occur in the lives of them. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del profeta? You know what the answer of the prophet was? Y como le respondió a Dios, And how he answered God? él le dijo, He said, solo tú lo sabes. only you know. Solamente tú lo sabes. Only you know. Solamente tú lo sabes. Only you know. ¿Usted cree que Ezequiel no conocía a Dios? Claro que conocía a Dios. You don't think Ezekiel Y sabía knew God, de qué era capaz of what he was capable Dios of, poder hacer. God of doing? Pero ese hombre sabía algo. But that man knew Él no something. podía abrir su boca He could not speak mientras his Dios mouth no le dijera que la abriera. until God said to open it. Y mire lo que dice el verso siguiente. In the following verse, what Y it le says, dice, and he says, Profetízale prophesy sobre esos huesos over those bones, y dile a esos huesos and tell those bones, secos, dry bones, muertos, dead, oigan la palabra de Dios. hear the word of the Lord, Y mire lo que sucedió. and look what happened. Verso siguiente. The following verse, Así ha dicho Jehová, thus said the Lord, el Señor, God, a estos huesos. to these bones. Entonces, él recibe la palabra. He receives the Pero word. ¿dónde recibe la palabra? Where does he receive Recibe the la word? palabra en lo secreto. He receives it in the secret place. La presencia de Dios se manifiesta a él.
the presence of the God Y en esa manifests to him. manifestación And in that viene la palabra del manifestation, cielo. the word from Y heaven Dios le comes. dice, vas a hablarle a esos huesos secos. He says, you're going to speak to Le those vas a hablar a dry esas bones. familias. You're going to speak to Le that vas a hablar a family, esos jóvenes. to those Le vas a youth, hablar a esos matrimonios. to those marriages, Le vas a hablar al que está enfermo. the one who is Le vas a sick, hablar al que está caído. who is fallen, Le vas a hablar al que está desahuciado. who is Le vas a dead, hablar al que no tiene esperanza. who has no Le vas a hope, hablar a aquel que está metido aún en la brujería who y en la is in the hechicería. witchcraft. Le vas a dar mi You're palabra. going to give them my word. Y después que recibe la palabra, And se after he para receives the word, he Ezequiel gets up y queda viendo todo aquel valle de huesos. and he sees those valley of the dry Y bones. mire lo que dice. And look what it says. Le dijo, así ha dicho Jehová el Señor a estos Thus huesos. said the Lord to this He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros. I enter the spirit Y unto viviréis. you, and you shall live. Verso siguiente. In the following Y pondré verse, tendones sobre vosotros. and I will sing upon Y, you, y haré subir sobre vosotros carne. and I will put flesh Y os upon cubriré you, de piel. and I will cover you Y with pondré en skin, vosotros espíritu. and put breath in you, Y viviréis. and you shall live. Y sabréis que yo and soy you shall Jehová. know that I am the En pocas Lord. palabras, In other words, Dios le está diciendo al profeta, God is telling esto the es lo que vas a prophet, declarar. this is what you're going to declare. El mensaje que vas a hablar The message es you're un gonna mensaje give que lleva mi is presencia. a message that has Es my un mensaje presence, que lleva mi poder. who has my Un power, poder para levantar lo que está más muerto. power to lift up whatever's Un dead, poder para restaurar lo que nadie puede to restaurar. restore what no one can Un restore, poder para levantar lo que nadie puede to lift up what no one can cambiar. change. Y cuando comienza a darle la palabra, And when he begins to give le the dice al words, final, y van a saber que yo soy and Jehová. they shall know that I am the Lord. El mensaje de los falsos profetas, And the message of the false el prophets, falso mensaje, the false message, no hace cambios en la vida de las personas. makes no changes Porque in no people's está Dios life, ahí. because God Pero is Dios not está there. diciendo, en este mensaje, But God, in this en message, este mensaje, in aquí this estoy yo. message, I am here. Esta palabra lleva poder. This power Esta has palabra power. transforma. Esta This palabra word has cambia. brings Esta palabra abre change. puertas. It brings Esta palabra doors trae open. provisión. It brings Esta palabra hace provision. brotar agua en los desiertos. It brings water Esta in the palabra desert. endereza los caminos más It will torcidos. straightens the most wicked ways. Van a saber que yo soy Jehová. They will know that I am the Lord. ¿Cómo sabemos que Dios está en un lugar? How do we know that God is Cuando usted present? mira los corazones transformados, When you see the cuando hearts usted mira la changed, familia siendo restaurada, the families being cuando usted mira a los restored, enfermos siendo sanados, when the sick are healed, cuando usted ve a las personas recibiendo a Jesús como su Señor y su when Salvador. people are saved by Jesus. Eso es lo que Dios está diciendo. That's what God is saying. Van a saber que yo soy Jehová. They're going to know that I am the Lord. Y dice el verso siguiente, In the following verse, profeticé so I prophesied pues as I como me fue mandado. was commanded, Y hubo un ruido. and there was a noise, Diga conmigo, hubo un ruido. and there was a Es que noise. cuando Dios habla, And when God speaks, lo que nunca se ha movido se va a tener que when mover. it's nothing moved before shall move. Lo que nunca se había movido se va a tener que When mover. when nothing Y dice moved que hubo before un shall ruido. move. There was a noise. Un ruido. There was a noise. Y mientras yo profetizaba, While I was y prophesying, aquí and behold, hubo un temblor. a Y shaking, los huesos and the bones se juntaron cada hueso came con su hueso. back together, back to his bone. Verso siguiente. In the following verse, Y miré, and here I y aquí behold, tendones sobre ellos. views, and the flesh came Y la upon carne them, subió. and the skin Y la covered piel them cubrió above. por encima de ellos. Skin covered them above, Pero no había en ellos espíritu. but there was no breath in them. Dios comenzó a hacer algo. God began to do something. Dios comenzó a tocar la vida de las He personas. began to touch people's lives, Dios comenzó a hacer los milagros. to start doing the miracles. Pero después de hacer los milagros, But after doing the miracles, dice que no había espíritu en ellos. there was no spirit Verso in them. siguiente. In the following verse, Dice, and it y me says, dijo, and he said, profetiza. prophesy, Al espíritu profetiza. prophesy, Hijo de hombre. man of son, Y dile al son, espíritu, and tell the spirit, así ha dicho Jehová el Señor. this is how the Lord has Espíritu, ven de los cuatro vientos said, come, spirit of the four y winds, sopla and blow sobre estos muertos over these dead, y vivirán. and they shall Verso live. siguiente. In the following verse, Y profeticé so I prophesied como me había mandado, as he commanded y me, entró espíritu en and ellos the kingdom came into y them, vivieron and we y lived, estuvieron sobre sus and they pies stood upon their feet, un ejército an grande. exceeding en extremo. great army. Todos esos que estaban ahí muertos, Those who were all todos dead, esos que no tenían esperanza, who had no hope, todos esos que nadie daba nada por ellos, who
no one se could give convirtieron en grandes anything. guerreros, They became warriors. se convirtieron en grandes valientes, Great, brave se convirtieron people. en mujeres esforzadas, War- mujeres que se people levantaron. who rose up. El mensaje que Ezequiel le habló a esos huesos The message that they- fue un mensaje que llevaba la presencia de It Dios. was a message that had the Cuando presence está of la God. presencia de Dios When the manifestada, presence of God is manifested, algo tiene que suceder en la vida de la something persona. has to occur in Algo people's tiene life. que pasar. Something has Escuche, to happen. la religión no puede cambiar a nadie. Religion cannot change nobody. La religión no puede transformar a nadie. Religion cannot transform nobody. La religión no puede hacer ni un cambio, nada. It cannot bring change or nothing. ¿Sabe lo que hace la religión? You know what religion Te va a does? mantener en la misma condición It will todos los días y keep toda tu you vida. in the same conditions all the days of your Pero life. el mensaje de Jesús, But the message el of mensaje que Jesus, transforma, the message no that solamente te transforms, liberta, not only no solamente delivers te you, sana, heals no you, solamente Dios te saca de la muerte y it te trae a la brings you vida. back from El death to mensaje de life. Jesús The message hace of algo Jesus poderoso en tu does vida. something ¿Y powerful sabe lo in que your Dios life? hace en tu vida? And you know what God Que does antes in no your life? servías para nada, You were pero hoy sí le vas a servir al Dios But now vivo. you will Tu serve the vida va a ser un living God. servicio, Your tu life vida will va a be ser a luz. service. Tú serás sal en esta You tierra. will be salt in this world. ¿Cuánta gente que tiene años en el Evangelio How many people have years in the gospel, viviendo vidas religiosas? living religious lives? Y usted les pregunta cuántas almas ha salvado este You año. ask, how many lives have you saved this year? Ni el zancudo se quiere salvar en la Not casa. even the mosquito. Imagínense. Imagine that. Dios está en todo lugar, God is in every place, pero no en todo lugar se va a manifestar. but not in every place is He going to manifest. Pero donde Él se manifiesta, But when He manifests, agárrese, okay, porque ahí van a suceder milagros. Because there, Ahí miracles are going to occur. Miracles are going to occur there. van a suceder milagros, Miracles are going to occur porque there. Él es un Dios de milagros. Because He's a God of miracles. Lucas capítulo 13, verso 10. Luke 13, verse 10. Lucas 13, 10. Luke 13:10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Jesus taught in a synagogue on the day of rest. Verso siguiente. In the following verse. Y había una mujer ahí. And behold, there was a woman ¿Cuántos there. años tenía? How many years was 18 años. Tenía un espíritu de enfermedad. 18 years. And Y andaba she had encorvada. infirmity, and it was bowed Y en together, ninguna manera se podía enderezar. and could not rise lift up herself. ¿Qué cree usted que hacían en las sinagogas? What were they doing in the synagogue? Leían la palabra, They read the word. alababan, They worshipped. adoraban. They A worshipped. lo mejor daban sus danzaditas, Maybe they danced. pero había algo. There was something. No estaba en la presencia de The Dios. presence was not there. 18 años enferma, 18 years. 18 sick. años en su misma condición. 18 years in the same condition. No habían cambios en ella, There was no changes in her. porque Dios estaba en todo lugar. Dios estaba ahí, God was there. pero su presencia no se manifestaba. His presence was not manifested. Pero entró alguien a ese lugar But someone entered que that cargaba place la presencia that de Dios. carried the presence of the Lord. Era Jesús, It was Jesus, el Hijo de Dios. the Son of God. Él no vino como ángel ni vino como Dios, He vino did como not hombre. came an angel, he came like a man. Pero él portaba la But presencia de he Dios. carried the presence Él of God. portaba el poder de Dios, He carried the power of God. el poder del Espíritu Santo the de Dios power sobre of su the vida. Holy Spirit over his life. Y dice que cuando llegó a ese lugar, mire lo que sucedió. And when he went into this place, Cuando look what Jesús la happened. vio, And when Jesus saw her, la llamó he called her y up le dijo: and said, mujer, woman, eres libre de tu enfermedad. you are loosened from your infirmity. Verso siguiente. And the following Y puso verse, las manos sobre ella and he had his hands on y ella her. se enderezó. Immediately she was made straight Luego, and, y glorificaba a and Dios. glorified God. Mire qué poderoso es esto. And look how powerful this is. 18 años en esa condición, 18 years in that condition, llevando esa atadura de enfermedad. carrying that bondage of sickness. Pero vino un mensaje But then a message que came tenía la presencia de that Dios. had the presence Y of ese God. mensaje le dijo a esa mujer: And that message told mujer, the woman, eres libre de esa you are enfermedad. free from that Eres sickness. libre de esa You aflicción. are free from that Era un affliction. espíritu de enfermedad que It se le was había a metido. sickness, a spirit that was within her. Y Jesús demostró ahí And Jesus demonstrated there que Dios es real. that God was Y que real, realmente Dios se manifiesta. and that He manifested Himself. Cuando hablamos de la presencia de Dios, And when we speak about the estamos presence, hablando de la presencia
del mismo Dios, We speak about the presence of que se God manifiesta himself, that manifests su presencia his presence. cuando alguien está tribulado, When someone's going cuando through alguien está tribulation, cansado, when someone is tired, cuando alguien está desesperado when someone's y cuando desperate, la presencia se and manifiesta when the presence is y esa manifested, persona es sensible a esa presencia, and that person is sensitive to the algo va a presence, tener que suceder en la vida de esa something persona. has to occur in that person's ¿Sabe life. cuál es el problema? You know what the problem Cuando el is? corazoncito está endurecido. When the heart is hardened, Endurecido, cerrado. closed off. Por eso yo les decía en la mañana, And that's why in the morning I said, ¿cuándo fue la última vez que usted quebrantó su corazón delante when de was Dios? the last time you Y no le broke estoy your heart hablando before de un God? problema, de una situación, porque And I'm todos not tenemos talking about problemas. problem or situations, 'cause we Todos all have tenemos problems. dificultades We all have diariamente. difficulties Le estoy hablando daily. que su corazón sea quebrantado por la presencia del Dios vivo. Porque si esa presencia se manifiesta, si usted está cargado, si usted está desesperado, si usted está con ansia, si usted tiene situaciones en su vida y la presencia del Dios vivo entra a esa habitación, entra a esa sala, a ese comedor, a ese baño, a ese automóvil, esa presencia va a tener que hacer algo en su vida. Something in your life. Esa es la diferencia. That is the difference. Y no hemos sabido identificar la presencia de Dios. And we have not learned to identify the presence. La presencia de Dios no es una varita mágica. It is not a magic Escuche, wand. la presencia de Dios no es Listen, algo que hoy lo quiero y mañana no lo quiero. it's Que not hoy la something I tengo want y today. mañana no la I tengo. don't have it today and I La don't have presencia de tomorrow. Dios se cultiva. It cultivates. La presencia de Dios, por eso David decía, yo habito al abrigo del Altísimo. Yo moro bajo la sombra de quién? Del Omnipotente. Donde quiera que yo voy, aquí va la presencia conmigo. Aquí va la presencia conmigo. Si tengo una necesidad, esa presencia me da descanso. Si tengo una situación difícil, esa presencia me dice, estate confiado. Yo estoy contigo. Yo soy tu ayudador. Aquí estoy yo contigo. I'm here with you. ¿Sabe lo que Dios le dijo a Jacob? You know what God Le told dijo, Jacob? voy He a estar said, contigo I'm gonna be with y no you, te voy a dejar and I shall not leave you hasta que termine lo que te he dicho. until I finish what I said to La you. presencia de Dios The presence no es of que hoy God, entro y mañana salgo. that today I enter and tomorrow I La presencia exit. de Dios es real. The presence is real. Y termino con esto. And I finish with this. Primera de Samuel capítulo 1. 1 Samuel chapter 1. Vaya a Primera de Samuel. Go to 1 Samuel. Y quizás usted ha leído muchas veces esta historia And maybe you read this story many times acerca de Ana, about Anna, la madre del profeta Samuel. the mother of the prophet of Samuel. Verso 3 Verse 3. dice: And it says, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. and then this went up to the city yearly to worship and to sacrifice unto the Lord of hosts at Shiloh. And the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, the priests of the Lord, were there. Si usted lee la historia And if you read the story y lee los capítulos más adelante, and you read the following usted chapters, se va a dar cuenta you'll realize que los hijos del sacerdote that the children of the habían priest corrompido la casa de Dios. have corrupted the house of the Lord, Habían pervertido las cosas del Señor. have perverted the things of the Lord. Dice la palabra que aún Elí Even Eli había perdido la visión. had lost the vision. La lámpara de Jehová estaba a punto de apagarse. And the lamp of the God was going to Y la Biblia dice and the Bible says que subían al sacrificio. that they will bring up Y dice sacrifice. la palabra, el verso siguiente, And in the following que verse, era lo que hacía este hombre. this is what this man did. Cuando llegaba el día que Alcaná ofrecía el sacrificio, And the day came when the Elkanah had to dice offer que le daba a penina a su sacrifice. mujer He y gave a penina to todos his sus wife hijos and to all his sons y a todas sus hijas, and all her a daughters, cada uno su parte, their portions, para que le ofrendaran a Dios. so they could offer to God. Pero verso siguiente, The following verse. pero a Ana, ¿qué es lo que le daba? But unto Hannah, what Le did he daba give her? una parte escogida, o sea, le daba la mejor ofrenda. Give her a portion of the Porque best amaba a offering. Ana, Because they loved Hannah, aunque Jehová no le había concedido tener ¿qué? but even hijos. though they showed her up her Verso womb. siguiente. In the following verse. Y su rival la irritaba y enojándola And her adversary also provoked y her entristeciéndola, and made her feel sad porque Jehová no le había concedido tener
hijos. Because the Lord had not given her the right to give Cada vez, her escuche, children. cada vez que Ana llegaba a la casa de Dios And every time Hannah would come to the y la house hermana of the Ana Lord, levantaba sus manos, and she would lift up her hands, venía Penina Penina would come, y Penina le susurraba el oído and she would whisper in her ear, y le decía, and hey would Ana, say, Hannah, eres estéril, you're sterile. nunca vas a tener hijos. You will never conceive Y Ana children. comenzaba a llorar. And she will begin to cry. Ana venía nuevamente, And she will come traía once su mejor again, ofrenda giving her the best levantaba sus offering. manitos It would lift up her y hands. me volvía Penina a susurrarle el And oído. Penina would whisper once again, Eres una fracasada. you're a failure. ¿Cómo estás adorando a Dios? How are you worshiping Y God? dice que le irritaba. And that would irritate Ana her. cayó en depresión Anna would go into y volvía a depression. levantar sus And manitos she would lift up her hands once y venía again. Penina a susurrarle el And oído. Penina would whisper once again, Mira cómo estás. look at your condition. No tienes hijos. You have no Eres children. estéril. You're sterile. Mira las otras mujeres cómo tienen sus hijos. Look at the other women. Nunca how vas a many tener children they have. generación. You will never have a Y generation. dice que le irritaba. And that will irritate Y dice her. que ella lloraba. And she would cry. Se sentía mal. She will feel bad. Mire, ella subía y entraba a la casa de Dios. And she will enter the Pero house así of the como Lord. entraba, así se iba. But the way she entered, she would exit. Ahora, ¿qué era lo que estaba sucediendo en la casa de Dios? And what was happening in the house of the Lord? Había corrupción. There was corruption. Se habían corrompido They've been corrupted. los sacerdotes. The priesthood. Y ella entraba a ese lugar. And she would Y go así into como that entraba, place. ella se iba. In the same way she Por entered, eso she went Dios out. está en todo lugar, That's why God is in every place. pero no en todo lugar se But manifiesta. not in every place Y aunque is he estuvieran los manifested. sacerdotes ahí, Even the priests no había over there, manifestación de Dios, there no was había no nada. manifestation of God, there was nothing. Pero mire lo que sucedió. But look what happens. Verso siguiente, The following verse. 17, el 6, 7, el 7. Así hacía cada año. Cuando subían a la casa de Jehová, la irritaba, así por lo cual que le sucedía a Ana. Lloraba y no comía. And as she did year by year, when she went up to the house of the Lord, so she provoked her therefore, she wept and did not eat. Una cosa es que usted llore por los problemas. And something else Una is to cosa es cry que usted for ore por su problems condición, because of your condition. que no tiene nada que ver It has nothing to do. cuando usted llora por causa de la presencia de You Dios. cry because of the presence Es of algo God. muy diferente. It's very different. Y a veces combinamos esas dos cosas. And sometimes we Déjeme combine those decirle things. algo. And let me tell you Cuando something. usted llora por lo que a usted le está pasando y When you sucediendo, cry because what's happening cuando and usted occurring, termine de llorar, usted va a seguir siendo la misma persona. when you stop crying, you will Pero still be the cuando same es la person. presencia de Dios, When it is the presence cuando of es God, Dios que se metió when ahí, it is God who entered lo there, que a usted lo oprimía, lo que a usted lo atacaba, se va a tener que ir. No va a poder resistirlo. cannot resist. Por eso hay personas cuando tienen problemas That's why there's people when they have problems. y son tocados por el Espíritu And they're Santo. touched by the Holy Spirit. Escuchamos sus testimonios. They hear the testimony. Venía oprimido, venía con desesperación, venía con tristeza, pero vino la presencia de Dios y tocó mi vida y ahora soy libre. Ahora puedo adorarle, puedo exaltarle. Esa es la gran diferencia. That is the big difference. Yo muchas veces combinaba mis situaciones, Many times I will come back my situations, mis problemas, my problems, y lloraba and I would cry como un niño like a child. y seguía con lo mismo, And I would keep with the todo el same día con el thing, mismo pensamiento. all day with the same thought. Pero cuando aprendí a identificar When I learned to que era llorar identify por mis problemas what was crying because of my y lo que era problems, llorar cuando su presencia venía sobre mí, when the ¿sabe cuál era la presence of God diferencia? over me, you know what the difference Que cuando yo was? lloraba When I cried por el problema que yo tenía, because of the problem I had, ese día mi vida seguía siendo la misma. my life continued to be in the Pero same. cuando yo lloraba porque la presencia de Dios me tocaba, esa preocupación ya no era mi preocupación, esa guerra ya no era mi guerra. Ahora había alguien que estaba peleando mis batallas, ahora había alguien que estaba luchando por mí. Esa es la diferencia. Hay una gran diferencia. Y yo sentía una paz. And I felt a great peace. Y eso le pasó a Ana. And that was what happened to Hannah. Subía siempre a ofrecer sacrificios, pero lloraba y no comía. She would go Verso up to siguiente. sacrifice and would not eat. In the following Y verse, Elcaná su marido le dijo: Ana, and Elkanah said to her husband, ¿por qué Hannah, lloras? why do you cry? ¿Por qué no comes? Why do you not eat? ¿Y por qué está afligido tu corazón? And why is your heart grieved? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Am I not better than 10 sons? Mire lo que le está diciendo el hombre. And look what this man is telling her. ¿No te soy yo mejor Am I not better than 10 sons? que 10 hijos? Than 10 sons.
Muchos tratan de llenar el vacío de su corazón Many try to fill the emptiness of their heart con su media naranja, with their other halves, con el trabajo, with work, en una relación. in a relationship. Pero déjame decirte una cosa. But let me tell you something. Ana sabía Hannah knew que ningún hombre, that no man, ni aún el hijo not even a que ella son, le estaba pidiendo a Dios, that she was asking iba a God, poder llenar el vacío de su could corazón. fill the emptiness of her heart. Era Jesús mismo, It was Jesus el himself, Dios vivo, su the living presencia. God, his Es presence. que esa es la realidad. Because that's Muchas the veces reality. tratamos de llenar, nuestra felicidad depende de algo, de alguien, We try to fill o de our happiness with cualquier something cosa or que está a something, nuestro or alrededor. whatever's in our surroundings. Y eso no va a llenar el vacío. And that's not going to fill your emptiness. Esa es la gran diferencia. That is the big difference. Y el hombre le dice, hey, And the man says, yo te soy mejor, aren't I better? yo te amo, I love aquí you. estoy para ayudarte, I'm here to help todo lo que you. necesites, Whatever you no te need, preocupes, don't worry. te voy a dar siempre la mejor ofrenda I'm para gonna Dios. give you the best offering for God. Ella sabía que eso no era suficiente. And she knew that was not enough. Y escuche lo que sucedió. And listen to what happened. Verso siguiente. The following verse. Y se levantó Ana después de hubo comido y bebido en Silo. So she rose up Y, after not eating. y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová. Now Eli the priest sat upon a seat by a post of the temple of the Lord. Escuche, And listen. verso siguiente. Following the verse. Dice, ella And she, con amargura with bitterness de alma, of soul, oró a Jehová prayed unto the Lord y lloró and wept abundantemente. abundantly. Lo que sucedió What ahí, happened there, lo que pasó ahí. what occurred there. ¿Cuántas veces Ana no entró al templo? How many times did Hannah not ¿Cuántas go into veces the Ana no temple? levantaba sus manos How many times did she y not venía el lift up his? susurro a su oído? And there was ¡Ey! whisper. Mira tu condición, Look at your condition. mira cómo Look estás. at how you are. Nunca vas a tener nada, You will never have nunca te vas a anything. superar, You will never no get vas a tener better. generaciones, You have no no vas a tener generations. descendencia. You have no descendants. Estás perdiendo tu tiempo. You're losing your time. Ese día, That day, escuche, ese día, listen, that day, Ana Hannah experimentó experimented lo que no había experimentado por años. what she had not experienced for years. Yo he estado en lugares I've been to places donde la presencia de Dios se manifiesta de una manera where the presence of God manifests in a poderosa. manner, powerful way. Usted cae al piso, You fall to the ground. usted cae al piso. You fall to the Yo me ground. acuerdo hace como un año creo que fue eso. And I remember a year ago, Siempre voy donde mi padre espiritual. I always go to my spiritual father. Y ese día cuando siempre vamos antes, porque antes de la conferencia Él está con nosotros, todos los que somos hijos espirituales. And we always go before because before he De goes todas to las his naciones. children, 400, with all the nations, 500 400, hijos 500 espirituales spiritual children Del apóstol Maldonado. of the apostle Maldonado. Ese día yo llegué temprano And that day I came early y me pasó algo. and something Entré. occurred. I entered Y entonces yo me iba a sentar como en la segunda, en la tercera fila. and I was going to sit in the second and Y the me third dice, row. me dice un servidor, And a server says to me, siéntese aquí adelante, sit up front, siéntese en la primera silla. sit in the first Pero yo row. le dije, pero seguro que no hay problema, le Are dije. you sure there's no problem? Mejor me siento en la segunda o en la tercera Maybe I banca. can sit in the second, third row. Y me dijo, no se preocupe, siéntese ahí. Y yo me Don't senté. worry and sit right here. Yo estaba And I sentado, sat. mire. And I sat there. Y yo estaba expectante a lo que Dios And I iba a was hacer Dios. expecting of what God was going to do. Y de poder escuchar a mi Padre espiritual. And being able to listen to my spiritual father. Comenzó la adoración, And worship began. comenzó la alabanza. And worship began. Y ya el lugar estaba repleto. And the place was filled. Yo estaba feliz. And I was happy. Ya estaba a punto de entrar mi Padre My espiritual. spiritual father was about to enter. Yo dije, voy a estar cerca de Él. I'm going to be close En to primera him. silla. In the first row. Y de repente And suddenly, aparece el servidor. the usher comes. Movie, me dice. Move. Y yo lo quedo viendo. And I look. Pero no me dijiste que me podías entrar And aquí. then you tell me I could sit here A la última silla. to the last seat. A la última, dije yo. To the last one? Si yo entré primero. But I was the Y first la one to Biblia come dice, los in, primeros serán últimos. and the first shall be last. Y sabe que me fui allá atrás. And I went back there. Y estando allá atrás, And me being back mi there, Padre espiritual comenzó a ministrar. my spiritual father began to minister. Y Dios le dio una palabra. And God gave him a word. Y Él dijo, levanta tus manos. He said, lift up your hands. Yo levanté mis manos. And I lifted up my hands. Todos los que estamos en ese lugar. And everybody was in that place. Y lo que le voy a decir, And what I'm going to tell you, ahí está el Espíritu Santo que yo no miento. and the Spirit is here that I do not Porque ahí lie, estaba Él. because he was there. En ese momento, And in that moment, en lo natural,
In the natural, yo quería estar sentado ahí adelante. I wanted to be sitting up Pero front. allá atrás, But back there, literalmente, literally, Jesús puso sus manos en mis Jesus hombros. put my hands Yo on my- sentí sus manos I aquí. felt his hand. He's here. Literalmente, Literally, naturalmente, naturally, sentí las manos una acá y otra I acá. felt hand here Y el and Señor here. me dijo, And the aquí Lord estoy said, yo. I am here. Y comencé a llorar como un And I niño. began to cry like Y a el child. fuego del Espíritu And the Santo de fire Dios of the Holy me Spirit pegó una sacudida que terminé en el shook me piso. up, that I ¿Sabe qué Dios me ended enseñó on the ahí? floor. You know what God taught me Él está there? en todo lugar. He's in all Pero places. donde Él se va a manifestar, Where he's gonna donde be hay un corazón manifested, quebrantado, when it's a broken-hearted, ahí se va a manifestar el Señor. that is where God is Y el gonna Señor se manifest. manifestó. And God manifested Se manifestó de una manera poderosa y maravillosa. in a great manner and marvelous way. Entonces, es lo que le pasó a Ana. And the same thing happened to Hannah. Ana llegó al templo She entered the temple y ahora comenzaba a llorar. and she became to No cry. porque era estéril, Not because she no was porque sterile, tenía un problema, not because she had a problem, sino porque la presencia de Dios la comenzó a because the inundar. presence La started to comenzó a fill her llenar. up, fill La her comenzó a up, llenar, la to comenzó fill a her llenar. up, and fill her up. Mire qué lindo es esto. And look how beautiful this is. Porque este es un gran mensaje. This is a great message. Dice el verso siguiente. Vamos al verso siguiente. In the following verse, Y dice que hizo un voto a Dios. and she made a vow Que si Dios se acordaba de ella if she forgot y le diera un hijo varón, gave her a son, lo iba a dedicar a Jehová todos los días de su vida. she was going to dedicate it to God all the days Su of hijo his iba a life. crecer en la casa de Dios. He was going to grow up in the house of the Lord. ¿Sabe a qué edad? You know what age? Después que nace Samuel, After Samuel was born, a los 3 años de edad, when he was 3 years old, ella lo entrega she gives him up para que creciera en la casa de Dios. so that he would grow up in the house of the Lord. Solo lo tuvo 3 años Only 3 years she had y him, luego lo entregó and she gave him up para que creciera en la casa de so that he Dios. would grow up in the house of Y the fue un Lord. gran profeta de Dios. And he was a great prophet Pero of mire the lo que Lord. pasa ahí. And you see what happens Cuando there. ella está haciendo esta oración, When she's making this prayer, verso siguiente, the following verse, dice, mientras ella oraba when she was praying largamente, for a long time, es que cuando usted tiene la manifestación de la presencia, when you have the manifestation usted no of the está pensando en el presence, tiempo. you're not thinking on the time. Usted puede estar 2, 3, 4, 5, You can 6 continue horas 4, 6 y está en la hours presencia del and be in Señor. the presence of the Lord. Pero mire, el que no sabe The y one who valora la doesn't presencia know de Dios, and values the presence of the Lord se duerme, goes to sleep, se desespera. gets desperate. Ya es tarde, It's late. ya quiero comer, I want to eat. ya me quiero ir. I want to go. Mire que ayer nosotros teníamos era de las 9 a las 2 de la And tarde it was, yesterday y was era a las 6 de la 9 tarde to 2, y todavía estamos aquí. and it was 6 and we Y were Dios still seguía here. sanando, Dios And he seguía kept liberando. freeing Lo mejor people sucedió al and final. healing, and the best happened Lo mejor last. sucedió al final. The best happened last. Porque cuando usted está en la presencia de Dios, mire, hasta ni hambre no teníamos. Estuvimos en ayuno todo el día. We were fasting the whole day. Y Dios hizo algo tan poderoso. And God did something so Y uno no está viendo powerfully, el tiempo. and we're not looking at the time. Uno lo que quiere, ¿qué es lo que quiere? Quiere What más. do you want? Yo want quiero more. más. I want Y Ana more. seguía orando, yo quiero And más de Hannah Dios. said, I want Yo more quiero of más God. de Dios. I want Quiero more of seguir God. llenándome. I want to feel Quiero more. seguirme llenando. I Te want to adoro, feel, te I alabo, worship te you, I exalto, praise te you, I bendigo. exalt you, I bless Mira qué you. poderoso es esto. You know how powerful this Verso is. siguiente. In the following Mientras ella está verse, haciendo esta oración, mire lo que sucedió. and when she was Pero praying, Ana hablaba en su corazón y solamente movía sus labios. now Hannah spake with her heart, but only Y su moved her voz no lips, se oía. but her voice was not heard. Y Elí Therefore, la Eli tuvo ¿por qué? thought she had Por ebria. been drunken. Y vino y le dice en el verso siguiente: In the following verse, digiere tu vino. Eres una borracha. she said she was drunk. Cuando usted está en la presencia de Dios, When you're in the presence of God, nada lo va a ofender. nothing's going to offend Nada you. lo va a herir. Nothing's going to hurt ¿Sabe you. por qué? Porque la presencia de Dios You know es why? como una coraza para el corazón. Because it brings Es a como una protection in coraza your para heart los pensamientos. for your thoughts. Usted puede recibir cualquier ataque del You can enemigo, receive whatever pero usted attack tiene of una the enemy, protección, but you have a porque la protection. presencia de Dios es una Because protección. the presence of God is a Cuando la protection. presencia de Dios no está, el diablo presence of fácilmente God is not- se te mete en la the devil mente can con go into your pensamientos mind negativos, with negative con thoughts, duda, con with incredulidad. doubt and Fácilmente te unbelieving. desenfoca. And you lose Pero focus cuando está la quickly. presencia de When Dios, the presence el of diablo God no is puede there, entrar. the devil Los cannot pensamientos enter. negativos no pueden The negative entrar. thoughts cannot enter. Y escucha lo que le sucede a And Ana. look what happens to Hannah. Y le dijo, digiere tu vino. ¿Hasta cuándo vas a estar ebria? Until when are you going to be drunk? Yo le aseguro que cualquiera de nosotros se ofendería. And many of us would get offended. Cualquiera de nosotros se levantaría y se iría.
many would get up Pero and mire lo que leave. la respuesta a esta mujer, cómo But le you know, respondió. what was the answer of this woman? Y Ana le respondió diciendo, And Hannah answered, no, saying, Señor mío, No, my Lord. yo soy una mujer I am a atribulada woman of de sorrowful espíritu. spirit. No he bebido vino, I've drunk neither wine ni sidra, nor strong drink, sino que he derramado mi but alma I've poured out my soul delante de Jehová. before the Lord. Eso es lo que yo he hecho. That's what I have He derramado mi alma done. I delante de pour Jehová. out my soul before the Tu Lord. comentario, Your tu criterio, your thought, tu your ofensa criticism, your offense, no me va a dañar, it's not gonna hurt porque yo me, sé lo que estoy haciendo. because I know what I'm La doing. presencia de Dios te trae identidad. The presence of the La Lord brings presencia de Dios te identity. trae firmeza. It makes you La firm. presencia de Dios te hace fuerte. Makes La you presencia de strong. Dios te hace It constante. makes you constant. Eso es lo que hace la presencia de That's Dios what the presence of the Lord en tu does vida. in Dice your la life. palabra, escuche, verso In the siguiente. following verse, look what it says. No tengas a tu sierva por una mujer impía, Don't handmaid for a daughter por la of Belial. multitud de mis congojas y de mis aflicciones he hablado hasta ahora. A complaining group I have spoken Verso to siguiente. after. The following verse. Elí le respondió y dijo, Then Eli responded, ve Go in paz, in peace, y el Dios de Israel and the God of te Israel otorgue la petición grant the que le has petition hecho. that you have asked him. Ahora escuche, Now listen, este sacerdote this priest permitió que sus hijos, allowed that his que eran children, sacerdotes de la casa de Dios, they were priests in the permitió house la of the Lord, corrupción. but he permitted corruption. pero cuando esta mujer entró al templo But when this woman entered y the esta temple, mujer adoró a Dios, and she worshipped the lo Lord, que Dios comenzó a hacer en ese lugar what God began es to que do la in that presencia place, de Dios comenzó a inundar ese the lugar. presence of the Lord ¿Cómo began to habrá fill estado that este place? sacerdote tan desenfocado This man was so que no pudo discernir que la mujer lo que había hecho era haberse derramado delante de Dios? he could not discern that she had poured out Y her la soul in front of the juzgó, Lord, and la judged her, señaló, and pointed pero a pesar at de her. eso la respuesta de Ana But even still, the hicieron response of reaccionar Hannah, al sacerdote, he reacted, y ahí estaba la presencia de Dios. and the presence was there. Y en esa presencia And in that el presence, sacerdote le suelta la palabra the priest, so, y le released dice, the word. el Dios de Israel te qué, may the Lord of Israel te otorgue la petición give you the petitions de tu corazón of your heart que le has hecho. that you've given Verso to him. siguiente, And the following verse, para terminar. to finish, Y ella dijo, halle She tu sierva said, gracia delante de tus then may ojos. she find grace. Y se fue la sight. mujer So the woman went her way, por su camino on her way, y comió and ate, y no estuvo, and her countenance ¿qué dice ahí? Y no estuvo más triste. no more sad. Penina, Penina, te tengo una noticia. I have news for you. Tus ataques Your attacks ya no me van a are desenfocar. not going to make me lose focus. Penina, Penina, tus palabras negativas your negative words ya no me van a apartar de la will presencia de not mi keep me Dios. apart from the presence of the Lord. No habrá nada ni nadie que me aparte There's de él. nothing or anything to ¿Sabe keep lo me que apart sucedió from con him. Ana? You know what happened to Hannah? A Ana se le reveló la presencia. Hannah was revealed the presence. La presencia de Dios. The presence La of presencia de God. Dios tiene que revelarse. All the presence of God La has to be presencia de Dios revealed. tiene que revelarse a nuestra It vida. has to be revealed to Y our eso fue lo lives. que sucedió en la vida de Ana. And that's what happened in Nunca her más life. volvió a estar triste. She was no more saddened. Y mire lo que sucedió. And look what happened. Verso siguiente. The following verse. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Rama. Y Elcaná se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. And they rose up in the morning early and worshipped before the Lord, and returned and came to the house to Ramah. And Elkanah knew Hannah, his wife, and the Lord remembered her. Verso siguiente. And the following verse. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. It came to pass when the times had come about Hannah had conceived, and she bare a son and called him Samuel, saying, because I have asked him of the Lord. ¿Sabe usted que cuando la presencia de Dios You know, when the presence of God se manifiesta manifests a nuestra vida, to our lives, como se manifestó a la vida de ella, like it manifested in como her se life, manifestó a la vida de la mujer encorvada, and that hunchback y le woman, podría hablar muchísimas historias más, and many others, many pero stories. enfocándonos en esta historia, But focusing on these stories, fue porque
It was En la because presencia de Dios in the presence of the Lord es donde suceden los milagros. is where miracles occur. Lo que nosotros necesitamos What we need cuando la presencia de Dios se manifiesta when the presence of the Lord is es manifested, ahí donde eso se suelta. that is where Cualquier it's cosa que usted unleashed. necesite, Whatever thing you cualquier need, cosa que esté pasando en su vida, whatever thing you're going through your cuando la life, presencia de Dios se manifieste, when the presence is manifested, usted va a encontrar you're going to find lo que usted necesita. what you need. Usted ya no va a patalear, You'll no longer usted ya no va a estar ahí desesperado, you will not desesperada, be desperate, sino que ahora but now la presencia de Dios the presence of the se va a Lord encargar de hacer el resto. will fix the Yo quiero que se rest. ponga de pie. And I want you to get up on your feet. Póngase de pie. Get on your feet. Padre, te damos gracias. Father, we give you thanks. Gracias por cada persona que está en este lugar. Thank you for every person that's in this place. Gracias, Señor, por cada persona que nos está viendo. For every person who's watching us. Tu presencia es real. Your presence is real. Y yo oro en esta hora And I pray in this hour para que la presencia de Dios that the presence of the Lord se manifieste a tu vida, shall be manifesting in your a life, tu hogar, at your a home, tu in familia. your family. La presencia de The Dios. presence of the God. Ahí está la presencia de Dios. There it is, the presence Ahí of está la God. presencia del Señor. The presence of the Lord. Oh, rabasherere kende rebasoya. Él llena todo. He feels everything. Su presencia lo llena todo. His presence feels everything. Adore al Señor ahí donde está. Worship the Lord there where Adórelo. you're at. Worship Him. Adórelo. Worship Him. Que la presencia de Dios se manifieste a su vida. Let the presence Su be presencia manifest in está your aquí. life. His presence is here. Su presencia es real. His presence is real. Oh, rabasherere katuramasherere kataramasaya. Tu presencia, Señor, Your presence, Lord.